buenos días, bienvenidos al canal de Mirabal. El día de hoy es un gusto entrevistar a Luis Fernando Arenas, experto en artes marciales, docente y experto en medicina deportiva. Lo conozco hace bastante tiempo, ya unos años. Es la persona que dirige o el maestro, no sé cómo, si es maestro que se le dice al que dirige el dojo Satori Dojo. Es un experto en artes marciales blandas, profesor del camino del Aikido, aunque él dice que pues, no es budista, que sabe muchas cosas del camino de la compasión. Para mí sí es una persona que practica el budismo. Y además de eso, es un excelente ser humano, de los mejores profesores que yo he tenido en mi vida. Uno de mis maestros de Chikun, hoy estoy vestida de acuerdo al honor que se hace, me ayudó en un momento muy importante de mi vida. Y también hace Sintergética. Luis Fernando, bienvenido al canal de Mirabai y cuéntanos qué es el Satori Dojo a todos los que te están escuchando. ¿Cómo estás, María José? Satori Dojo es un espacio que fue concebido para ayudar a las personas en el proceso de búsqueda interior. Entonces, son tres elementos que nosotros abordamos: la búsqueda desde el territorio de la mente, la búsqueda desde el territorio del manejo emocional y la búsqueda desde el trabajo con la corporeidad. Entonces, se creó ese espacio. Satori significa la iluminación súbita y Dojo es el recinto sagrado. Entonces, es el recinto sagrado donde se busca la iluminación. Eso es Satori Dojo. ¿Qué servicios y qué ofrece Satori Dojo? Porque sé que tienes las artes marciales, se da capacitación y la parte de terapia, pero explícanos más qué se hace y cuáles son los espacios que hay en Satori Dojo. Para abordar esos tres instantes, esos tres momentos, el instante del trabajo de la conciencia a partir de la mente, el trabajo del manejo emocional y el trabajo de la corporeidad, estamos divididos en tres fragmentos. Un fragmento que tiene que ver con el aprendizaje de la línea de las artes marciales, en las cuales hay dos espacios: las artes marciales suaves y las artes marciales duras. Tenemos un espacio de formación en el que habitualmente estamos dando cursos, capacitaciones, trabajamos, por ejemplo, con las medicinas vibracionales, y tenemos un espacio terapéutico y de meditación en el cual hacemos el abordaje tanto desde la medicina vibracional como desde la medicina sintergética para ayudar a las personas con sus diferentes molestias, y al igual se ofrece un espacio para hacer meditación. Perfecto. Cuéntame desde la sintergética, además tu sintergética tiene que ser muy especial porque Luis Fernando es experto en medicina china, es experto en masaje, o sea, tiene muchas competencias médicas. ¿Qué es para ti el COVID-19? ¿O cómo lo está leyendo tu tipo de sintergética? Bueno, primero hemos de hacer una aclaración, y es que la medicina sintergética es creada por el doctor Jorge Carvajal y básicamente corresponde a lo que llamamos hoy en día las medicinas integrativas. Entonces, lo que hacemos es en ningún momento excluir ninguna modalidad médica, sino tratar de buscar los puntos en comunión para tratar de ofrecerle al paciente lo que él necesita. Haciendo ese contexto, vamos a pasar un poquitico a desde la sintergética cómo estamos viendo la enfermedad actual, la pandemia. La pandemia la estamos viendo como una enfermedad que debe ser abordada desde un tipo especial de trabajo, y es el trabajo vincular. La pandemia lo que nos está enseñando fundamentalmente es cómo se trabajan los vínculos, y de hecho lo vemos en la expresión viral, porque el virus por sí solo no tiene un medio de transporte, por ponerlo en términos comprensibles para todos, sino que él tiene que enlazarse con una cadena de ARN para poder encontrar un empate y así poderse desplazar. Entonces, su principal enseñanza es una enseñanza en el área vincular. Desde el punto de vista, digamos, de la inmunología, pues aclaro que no soy inmunólogo, pero lo que sí podemos decir es que básicamente está trabajando con dos sistemas fundamentales. Un sistema que tiene que ver, digamos, con lo que se encuentra en el exterior de la célula, y otra parte con lo que tiene que ver con la mitocondria a nivel celular. Y en otra instancia, desde otra perspectiva, estamos viendo cómo este virus está generando afecciones en dos sistemas fundamentales. Uno, el sistema respiratorio, y de otra parte, el sistema vascular, ¿no? Y entonces ya con eso tenemos una cantidad de información que lo que nos está diciendo son varias cosas. Uno, cómo nos vinculamos. Dos, desde la perspectiva, digamos, de la medicina tradicional china, cuando nosotros hablamos de una enfermedad del tipo respiratorio y del tipo circulatorio, estamos hablando
de una enfermedad que tiene que ver con la tristeza. ¿Qué nos tiene tristes como humanidad o qué tiene triste al planeta en un momento dado? Y también podemos estar hablando del fuego. ¿Dónde está el motivo? ¿Mm? ¿Cuáles son las motivaciones que teníamos como humanidad? ¿Cuáles éramos las motivaciones que teníamos como planeta? Entonces, eso para hacer un abordaje, digamos que no desde el punto de vista de nuestra medicina tradicional, sino verlo desde una perspectiva un poco más sutil. Sin embargo, en el punto de vista de la medicina tradicional, pues no decimos nada diferente a lo que ya sabemos, y es que debemos trabajar en tres ejes fundamentales: la nutrición, el descanso y la actividad física, para trabajar fundamentalmente en el fortalecimiento del sistema inmune, porque lo que debemos tener como base es: esto no se va a ir, este amigo llegó para quedarse con nosotros, y lo que debemos hacer es adaptarnos, así como él se adapta para poder transportarse y poder en un momento dado replicar su información. Nosotros debemos adaptarnos a él hasta que en un momento dado ya sea una más de las circunstancias a las cuales nos hemos adaptado como humanidad. Luis Fernando, me llama mucho la atención que hablas del tema vincular, porque aunque estamos en aislamiento, hay una cuarentena. ¿Qué es lo que está pasando? Las personas están aprendiendo a relacionarse de nuevo desde un contacto físico que va a estar restringido, porque finalmente la recomendación es que uno esté a 2 metros, que esté un poco lejos, que no toque ancianos, que no se abrace, pero si los vemos desde el punto de vista vincular social, nunca como especie hemos estado más conectados, nunca ha habido tanta ayuda, tantas donaciones, las personas están totalmente conectadas en el mundo virtual. Tenemos esta oportunidad de podernos reconectar, por ejemplo, que es una oportunidad maravillosa que tenemos. Sobre esa estructura vincular me gustaría que abordaras muchísimo más a qué se refieren diferentes niveles eso de lo Bueno, vincular. cuando nosotros hablamos de los vínculos como humanos, nosotros hablamos de dos tipos de vínculos: un vínculo externo y un vínculo interno. Y lo que sabemos es que a la par que se va desarrollando la tecnología, en el medio externo se va desarrollando nuestro medio interno. Es decir, cuando aparece algo como la Internet, que es una red que nos permite estar en contacto con todo el mundo, se están mejorando los procesos de comunicación al interior. Es una expresión externa de una situación interna. Pero ¿qué estaba pasando? Digamos que tal vez hubo un momento en el cual estábamos ya muy enfocados en cómo nos reunimos hacia afuera, pero soltando los vínculos internos. Y de hecho tú podías asistir en un momento dado a un restaurante y ver una mesa de 4 personas, cada uno compartiendo todos, pero cada uno en su propio mundo, ¿no? En su propio universo. Esta pandemia aparece y nos manda al territorio contrario, es decir, como el movimiento del yin yang hace un movimiento y nos hace ir hacia el lado contrario. ¿Cuál es el lado contrario? El lado contrario es: ahora estamos cerca y nos hace falta lo externo, pero vamos a trabajar con esa parte que es la esencia. ¿Cuál es la esencia de un vínculo? Es cierto lo que tú dices, no podemos entrar o no debemos entrar en un contacto directo, pero es cuando los corazones más se pueden acercar. Es cuando las distancias más se pueden acortar, ya no desde el punto de vista de lo externo, ya no desde el punto de vista de la tecnología exclusivamente, sino que se acortan desde el punto de vista de los corazones. Entonces tenemos la oportunidad para acercar nuestros corazones, y tal vez esto aparece, como lo vemos algunos, como un gran maestro para enseñarnos a ir adentro y establecer vínculos como relaciones verdaderas, cada vez más fuertes, pero ya no consolidados en lo externo, en una red que no vemos, sino en lo interno, en una red que tampoco vemos, pero que sí sentimos. Mientras nosotros un celular podemos en un momento dado no sentirlo, un computador puede no sentirlo, el corazón siempre lo estamos sintiendo. Entonces, en la medida en la cual trabajo los vínculos, nuestro corazón va generando un campo amplificado y podemos entrar en un espacio de relación mucho mayor. Las relaciones, digamos que más desde el contenido de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Obviamente nos está costando dificultad en este momento porque no estábamos acostumbrados a eso y nos estamos adaptando, estamos naciendo a una nueva forma de relacionarnos y debemos encontrar eso, y por eso nos cuesta dificultad, pero poco a poco vamos a encontrar esos tres aspectos: lo bello y lo verdadero. Tú hablabas en un video del canal de Satori Dojo, que me pareció muy lindo, que la gente se tenía que acostumbrar a que esto no es una carrera de corto alcance, sino de largo alcance. Y hacías una analogía con los dedos. Cuéntanos un poco más por qué es importante que uno entienda que al final vamos a tener que aprender a convivir con el virus, pero cómo se lo tiene que tomar y el ciclo de la respiración en este proceso.
y finalmente pues el virus ataca la respiración, la membrana y también la parte celular. Entonces eso de que uno empieza a entender de que esto no se va a ir hacia allá la vacuna, sino que finalmente vamos a tener que ser una sociedad post-COVID-19 o post-pandemia, si uno quiere decirlo así. Bien, entonces vamos a arrancar por, digamos que por el último fragmento y es la respiración. La respiración es nuestro vehículo más importante para llegar hacia nosotros mismos. De hecho, cuando hablamos de las tradiciones orientales, los antiguos, los rishis, los grandes sabios, siempre hicieron todos los procesos de contacto consigo mismo a través del proceso respiratorio. Y hay algo que todos los seres humanos compartimos y es el aire. Todos compartimos el mismo aire y de hecho hay circunstancias y estudios que demuestran que pueden existir incluso partículas en el aire que hayan sido respirados por Isaac Newton, que hayan sido respirados por Albert Einstein. Entonces compartimos algo en el aire. Los orientales denominaron al aire el aliento vital. Entonces compartimos el aliento vital, el aliento de la vida. ¿Qué es fundamental en este momento? Empecemos a trabajar con cómo estamos respirando y es una de las más grandes estrategias que tenemos porque hay algo que está de la mano del tiempo. Dijimos, es una carrera de largo alcance, no una carrera corta. Y cuando nosotros decimos eso, es muy importante porque si algo es muy rápido, nosotros manejamos la respiración de una forma. Si algo es un poco más prolongado en el tiempo, manejamos la respiración de otra forma. Cuando hablamos de circunstancias que se están presentando hoy en día, como el temor, como la ansiedad, como la preocupación, todas estas están asociadas a que hay un cambio a nivel respiratorio. Cambiamos la velocidad de nuestra respiración. Entonces, una primera cosa que podemos hacer es mirar que la respiración es un vehículo para ir adentro y voy a trabajar con la velocidad. ¿A qué velocidad estoy respirando? Y voy a tratar de lentificar un poco el proceso respiratorio. Eso va a ser muy útil y me va a ayudar a reducir unas cargas emocionales que a veces no son fáciles de manejar. Ahora, cuando decimos que es muy importante tener una variable de tiempo, nos referimos a lo siguiente, y es que nosotros vemos las cosas como productos terminados. Entonces, muchas veces las personas pueden llegar y pensar, no, es que mañana cumplo 40 años, mañana entro en la crisis de los 40 años. Y eso no es cierto. Son procesos. Y cuando hablamos de procesos, los procesos tienen una duración en el tiempo. No es que el día 27 de abril ese día, ya, se acabó y salimos, porque eso no va a ser cierto. De hecho, ya están dándose las puntadas, ya el ministro salió a decirnos que probablemente vamos a tener que hacer un uso racional de nuestras salidas, ya nuestros dirigentes, la alcaldesa salió a decir, bueno, vamos a tener que mirar y hay unas condiciones para transportarnos, porque el tiempo como tal en estos momentos hay que hacerle un cambio. Debemos de dejar de mirar el tiempo como normalmente lo estamos haciendo y es que vemos el tiempo lineal, una línea recta. Pasado, presente, futuro. Y hay que empezar a tener una condición de un tiempo que es cambiante, un tiempo que ya es mucho más en espiral y que lo que hacemos es irnos adaptando para poder modificar eso. Y es parte de lo que sucede y de las enseñanzas que nos tiene esta pandemia. Entonces, el tiempo post-pandemia, lo que llamamos post-pandemia, realmente no es post-pandemia, es posadaptación. Sí, Una vez claro. nos adaptemos. Esta pandemia apareció y nos marcó un antes y un después. Es un momento histórico el que estamos viviendo porque en este momento nunca lo había vivido la humanidad. Toda la humanidad viviendo una misma situación, toda la humanidad pudiendo recogerse un poco, toda la humanidad encontrando nuevas formas de relacionarse. Entonces, lo que vamos a hacer es después y antes de este espacio, pero el virus va a seguir y nosotros vamos a tener es que trabajar en ese proceso de adaptación, más como colectivo incluso que individualmente, porque las situaciones más fuertes están viviéndose a nivel colectivo, no tanto a nivel individual. Ok. Luis Fernando, dentro de la sintergética que tú practicas, tu ser hacer, tú me hablaste que hay un masaje, ¿cómo es que lo llamas? Masaje, o sea, etérico, etérico espiritual. Cuéntanos de eso, ¿cómo es eso? Me encantaría escuchar. A ver,
Lo que pasa es que, digamos, dentro de la perspectiva que abordamos en la sintergética, no solamente tenemos la alopatía tradicional, no solamente tenemos, digamos, el trabajo con la medicina cuántica y lo que tiene que ver con la luz, lo que tiene que ver con las vibraciones, con el sonido, sino que existe algo y es algo que puede estar al alcance de las personas, del común, sin necesidad de que sea un profesional de la salud, y es cómo usa sus manos. Entonces, hay un capítulo dentro de la sintergética dedicada a la medicina manual etérica. Y la medicina manual etérica corresponde a todo ese cúmulo de sabiduría que han venido desarrollando las culturas a lo largo de la evolución, y es usar las principales herramientas que tenemos, los dedos y las manos. Muy seguramente, y hay que aclarar que esto no va a curarnos de, digamos, el proceso que nos trae el virus, si nos llega a pasar, pero sí puede ayudarnos a regular la ansiedad, sí puede ayudarnos en ese manejo emocional, sí puede ayudarnos de una cantidad de formas, tonificando, por ejemplo, nuestro sistema inmunológico. Son herramientas que tenemos, y su nombre lo indica, a la mano para poder efectuarlo. Entonces, esa es la parte que llamamos medicina manual etérica y en la cual estamos haciendo énfasis para que las personas no se sientan desprotegidas y que únicamente dependen, digamos, de las ayudas de lo externo, sino que pueda ser uno de los puntos más importantes en el trabajo de salud, que es la autogestión en salud. ¿Cómo puedo colaborarme en un momento dado para promover mi bienestar y poder descongestionar, digamos, las salas de urgencias que las vamos a necesitar libres para lo que se aproxima? Luis Fernando, ¿qué tipo de meditaciones enseñan en Satori Dojo? ¿Qué prácticas meditativas tú enseñas allá? Y he visto que has estado haciendo una serie de actividades por Facebook y en el canal de YouTube. ¿A qué hora si son meditaciones lo que estás haciendo o qué tipo de meditaciones específicas se aprenden en el dojo, en Satori Dojo? Bueno, en el dojo trabajamos con meditación Zen. ¿M? Entonces, básicamente es lo que algunos conocen como meditación sentados. Dentro del Zen también hay muchas variables. Nosotros hacemos meditación Zen tradicional. Hoy en día estamos trabajando, digamos que lo que estamos haciendo en estos momentos con los diferentes canales, con el YouTube, con los canales de Facebook, es brindar dos tipos de herramientas. Una herramienta que nos permita comprender para que la persona del común sepa qué está sucediendo y cómo, que empiece a conocer cómo funciona su ser interno y cómo puede ayudarse para que no padezca la pandemia, sino que pueda tener una acción dentro de la pandemia. Entonces, ahí nos estamos enfocando. Y dentro de ese proceso de conocimiento, también estamos brindando estrategias de meditaciones guiadas, meditaciones que tienen que ver con diferentes estados para regular, digamos, los ritmos respiratorios, para regular la respuesta de relajación en el organismo. O sea, una cantidad de meditaciones que lo que buscan es brindar herramientas para que las personas puedan dejar de sentir, digamos, la angustia, dejar de sentir la ansiedad, para que puedan sentir en un momento dado que la carga no los está sobrepasando, sino que puedan, vuelvo a reiterar, tener estrategias de manejo interno y de manejo tal vez con las personas en la casa para poder vivir en un momento dado de la mejor manera esta situación que a todos nos llega. Luis Fernando, de pronto las personas que nos escuchan y nos van a ver van a decir, la sintergética y el tipo de sintergética que practica Luis Fernando Arenas, ¿se puede hacer de forma virtual o necesita que sea de forma presencial? En este momento, ¿tú estás dando consulta de sintergética de forma virtual o cómo funciona? ¿Se puede hacer? A ver, hay una cosa y es, nosotros manejamos una tecnología específica, entonces, desde luego manejamos unos láser, hay un proceso de diagnóstico y demás, que es muy útil el contacto directo con el paciente, pero las circunstancias nos han llevado a adaptarnos. Y en ese proceso de adaptación hemos tenido que mirar cómo podemos hacer un espacio de interacción sin que haya un contacto directo. ¿Y cuál es el fundamento y en dónde es en lo que estamos trabajando? Nosotros, desde la medicina sintergética, que es una, no es la de Luis Fernando, sino es la propuesta que hace Jorge Carvajal, lo que tenemos en cuenta es que no existe una enfermedad, sino hay un ser humano con una enfermedad. Y ese ser humano necesita ser escuchado dentro de su humanidad, porque no es lo mismo la depresión que puede sufrir Marta Liliana que la depresión que puede sufrir José Ignacio.
Entonces, lo que hacemos es entablar un diálogo con cada individuo, con cada persona y desde allí encontrar cómo podemos utilizar herramientas que podamos tener cada uno. Entonces, muchas veces lo que sucede es que nosotros hemos olvidado, como por ejemplo, la función que tienen los alimentos en nuestra existencia, la función que tiene el descanso, la función que tiene la actividad física, la función que tiene la meditación, la oración. Entonces, hay muchas de esas cosas que las podemos usar sin necesidad de entrar en el contacto directo. Cuando tenemos la posibilidad de entrar en un contacto directo, desde luego vamos a poner un filtro, una sustancia, de golpe una luz, un color, pero si en estos momentos no la hay, vamos a utilizar las herramientas que nos da la vida en estas circunstancias. ¿Cuánto vale entonces la consulta de Sintergética contigo? ¿Cuánto es el valor de la inversión? Para que las En personas que nos este, escuchen. en este momento, y dadas las circunstancias, estamos cobrando un valor de 90.000 pesos la consulta. Ok. Luis Fernando, otra pregunta que te hago. Yo sé que en algún momento de tu vida atravesaste un proceso de divorcio y que fue algo complejo a las personas que nos escuchan. ¿Qué les dirías sobre los procesos de divorcio y teniendo en cuenta que con la pandemia y con toda esta experiencia que las parejas se tienen que reencontrar, revincular y darse cuenta que de pronto están más desvinculados que nunca? ¿Qué les sugerirías a todos aquellos que de pronto en este proceso, como tú lo llamas, de la pandemia o del COVID-19 se están dando cuenta de que definitivamente la historia terminó o va a ir a otro lugar? ¿Qué Bueno, te sirvió a ti? hay una cosa fundamental y es, tengo casos de pacientes que estaban a 2 semanas de separarse y preciso los cogió esto y quedaron con la persona con la cual se iban a separar y ahí están. ¿M? Y entonces les digo, algo tenemos que aprender todavía, algo nos hace falta, que la vida nos puso semejante tarea para estar ahí. Bueno, entonces sí es algo, de aquí sí van a salir muchos planteamientos nuevos que nos pueden llevar o a descubrir que realmente me integro cada vez más con esas personas con quienes coexisto o a descubrir que realmente he de encontrar otro camino. De la forma en la cual viví un proceso de separación, fue tal vez una de las experiencias más transformadoras en la existencia, una de las experiencias que me ha llevado a más crecimiento personal, que arrancó como todo nacimiento con un dolor, es decir, hubo que hacer un proceso de duelo, o sea, hubo desde luego un estadio depresivo y físicamente tuve algunas circunstancias fuertes, pero después fui encontrando una opción porque la idea es que gracias a que me vinculé con algunos amigos psiquiatras, gracias a que me vinculé con algunos amigos, por ejemplo, lectores del tarot y de otras cosas, eh, pude encontrarme más conmigo mismo. Y entonces lo tomé no como una experiencia de pérdida, sino como una experiencia iniciática. Y entonces, al igual que los caballeros de la mesa redonda que salían a buscar un reino, entonces encontré ese espacio como salir a buscar un reino, el reino interior, y salir a buscar y me di cuenta cómo me conocí en aquellos momentos de ese compartir. Agradezco profundamente a la persona con quien viví y con quien compartí un espacio y después de eso tuve toda una oportunidad y todo un espacio de crecimiento. Entonces, lo que hice fue vivirlo como eso, como qué gané, no tanto qué perdí, quedarme concentrado en el que perdí, sino qué gané y cuáles son las opciones que tengo. Y la invitación que podemos hacerle en términos generales a cualquier persona es que miremos qué es aquello que nos está llegando. De hecho, parte de lo que sucede en estos momentos, muchas personas le consultan a uno, los pacientes, y le dicen, es que estamos encerrados. Primero, no lo veas como obligación, no estamos encerrados. Estamos cuidándonos. Eso es otra cosa. Empiezo por el autocuidado, primero. Segundo, cambiemos, no puedo cambiar la situación externa. Si me estoy separando, si no me estoy separando, no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar la forma como lo vivo. Y tercero, cada vez que pasa algo y cada vez que hay un duelo de algo, algo nuevo está naciendo. Hay una semilla que está germinando en algún lado. Entonces es darse la oportunidad ya no de mirar qué perdí, sino qué gané. Este es un espacio en donde hemos ganado tiempo, por ejemplo. Esta pandemia nos ha llevado a ganar una característica de un tiempo.
nos ha ganado, nos ha invitado a ir hacia adentro. He mejorado la capacidad de autoobservación. Entonces, así como está sucediendo con la pandemia, lo mismo puede suceder a nivel de las relaciones de pareja. ¿Sí? Ok. Y Y es el también los camino. ha llevado a mirar el hogar, si el hogar es afuera o está adentro. Tú decías algo muy lindo de que, pues tú no, si no estás a gusto en tu casa, no estás encerrado, porque es tu casa, es el lugar donde te sientes seguro y te sientes cómodo, ¿sí? O sea, Sí, es hacia adentro. sí. Cuando uno se vincula con un ser humano, digamos que esto lo vine a entender después de esa separación. Ujú. Uno se vincula con un ser humano para tener un crecimiento juntos. Y hay un poema muy bello que escribió el doctor Jorge Carvajal. En una de sus últimas partes dice, para que tú puedas seguir siendo tú y yo pueda seguir siendo yo. Y en ese eterno presente, uno, los dos, volvamos a vivir. Entonces, nos encontramos con otro ser humano para compartir una comunión, una común unión. Pero cada uno sigue teniendo su espacio, cada uno sigue teniendo su proceso de crecimiento. Entonces, si logro encontrar eso en la pareja, maravilloso. Hay momentos en los que, digamos, ya no estamos en el mismo nivel de diálogo, puede que ya no exista el mismo nivel de búsqueda. Entonces, lo que hay que entender es que es mejor vivir, hay una palabra que se está usando hoy en día mucho y es la toxicidad. Es mejor vivir en un ambiente armónico que en un ambiente tóxico. ¿Mm? No estamos haciendo una apología a la separación, sino a encontrar el motivo verdadero, que es lo más importante. Y si nosotros encontramos el motivo verdadero, las relaciones se vuelven más sólidas, las relaciones se vuelven más estables y se vuelven unas relaciones que nos llevan a construir a mejores seres humanos. Luis Fernando, como tú eres un practicante de la búsqueda espiritual y del zen y del silencio, ¿qué recomendaciones harías para todos aquellos que se están dando cuenta que este virus es el virus de la compasión, el virus de la bondad, el virus de la misericordia, el virus de la esperanza, y sobre todo con esos cuadros tan bellos que tienes detrás del mismo budismo que nos recuerdan, y tienes atrás al Buda que vino a enseñarnos la compasión, en que los que no son practicantes de Zen, no hacen budismo, cómo podemos fortalecer esa virtud o ese valor, si uno quiere, que es la compasión o la misericordia para los católicos, ¿sí? Los católicos dicen misericordia. Bien. Eh, para que exista la compasión es un despertar de un nivel incluso superior al despertar del corazón. Y la compasión lleva algo que es empatía, ¿sí? Y sintonía. La sintonía es cómo empezamos todos a hablar, que nos está ayudando muchísimo en estos momentos la pandemia, porque todos estamos en la misma sintonía. ¿Sí? La empatía es cómo realmente utilizo, digamos que una de las condiciones cerebrales fundamentales que tenemos, que se llama las neuronas en espejo, para acceder a algo. Tu dolor es mi dolor, tu gozo es mi gozo. Y desde esa perspectiva, entiendo que si te sientes irritable en un momento dado, no eres tú, no es nada personal. Estás viviendo un proceso que puede ser tan doloroso como el mío. Y eso nos lleva a abrirnos a que existe otro tipo de conciencia. Digamos que la invitación para todos es que tal vez observemos que podemos pasar de una conciencia del yo, en el cual soy el único que gira en el mundo gira en torno mío, a pasar a una conciencia del tú existes, para ascender después a una conciencia del nosotros y poder llegar a una conciencia de los otros y desde allí a una conciencia colectiva, a una conciencia grupal. Entonces, ¿cuál es la invitación para quienes no tienen una familiaridad, digamos, con este proceso de la mirada interior? Aproveche este tiempo para darse cuenta, dése cuenta y observe que usted está viviendo unos procesos y los que están con usted también los están viviendo. Obsérvelo y trate de ponerse en los zapatos del otro. Eso es fundamental, es el primer paso. Y ya para que tú preguntabas, para quienes tienen un camino, pues les recordaría un poco cuál es la esencia fundamental del trabajo del budismo, que no es únicamente la compasión, sino que tiene que ver con un voto muy lindo que hace el Buda, porque cuando el Buda
alcanza la iluminación, se dice que los cielos se abrieron, llovieron flores y cuando él estaba en las puertas de la iluminación, él dice, rechazo el gozo supremo de la iluminación hasta que el último de los seres sintientes se ilumine. Y este acto se llama el voto del Bodhisattva, en el cual él decide rechazar la gracia plena. O sea, no voy a entrar hasta que el último de nosotros entre. El último es el último. Y podemos pensar en un Alejandro Magno, podemos pensar en un Gengis Khan, o sea, cualquiera de estos personajes que fueron muy impactantes en nuestra historia como humanidad, y hasta que el último de ellos penetre, el Buda va a entrar. Entonces, el voto del Bodhisattva tiene que ver con algo, con el servicio. Si nosotros llevamos un camino y un recorrido, una trayectoria, si hay un buscador que está dándose cuenta que esta pandemia le está llevando a encontrar esto y esto, pues sirva, trabaje en el servicio, cumpla con ese propósito que tenemos de ayudarnos para poder crecer como humanidad. Esa es la invitación. Luis Fernando, hablando del budismo, me gustaría un poco que nos compartieras el budismo como integrado a la señora Saraswati o el río de gracia que conocen en eso. ¿Qué sabes de eso desde la cosmovisión del budismo que practicas? Y como amamos las mismas imágenes aquí, la hermosa señora que si la ven, Sarasvati, que ha estado muy activa en estos días energéticamente desde la estructura de la medicina ayurvédica y la astrología védica. Su fuerza está muy activa. Entonces, ¿qué nos podrías compartir? Bien. Para hablar un poquito de Sarasvati, tenemos que comprender algo. La India es conocida como el alma del planeta. ¿Mm? Entonces, dicen los místicos que si nuestro planeta tuviera un alma, esa alma sería la India. Bien. El budismo, recordemos que nace en la India, o sea, Buda nace en la India y hace su proceso en la India, lo que pasa es que después inicia una peregrinación. Y en la India existen tres ríos fundamentales, el río Yamuna, el río Sarasvati y el río Ganges, que representan tres cosas en el territorio de la conciencia: la voluntad, el amor y la inteligencia creadora. ¿Qué condición tiene el río Sarasvati? El río Sarasvati tiene una condición muy bella porque es un río que cuando tú vas a los Himalayas donde él nace, hay unos templos muy hermosos allá, y él nace y es un río enorme. Y él va viajando y de pronto se mete. Hay un punto en donde se unen los tres ríos, que es donde cada 4 años el pueblo hindú celebra algo que se llama la Kumbh Mela. Y ahí se encuentran y se reúnen todos los babas, todos aquellos buscadores, los sabios, se reúnen a hacer una ceremonia. Es una ceremonia de millones de personas. La última Kumbh Mela fue el año pasado. Y luego el río continúa por un tiempo, el Sarasvati, y se entra, se sumerge en la tierra y vuelve a aparecer kilómetros y kilómetros y kilómetros después. Y tiene un significado muy interesante porque es cómo vamos a lo externo, y miren lo que nos está enseñando esta pandemia, de eso externo, del vivir acelerados, del vivir en función de cómo produzco, cómo tengo, cómo hago, nos trae y nos hace ir hacia adentro, nos hace empezar a conocer nuestro interior, nos lleva a analizar cómo estamos viviendo, cuáles son los valores reales que existen, si realmente importaba tener muchas cosas que en este momento no se pueden usar, o si lo que importa es sentir la libertad, vivir la libertad, la vida, el amor. Y después el Sarasvati vuelve y sale, emerge, ya después de haber estado. Entonces, la idea es que cumplamos ese proceso, que podamos ir a nuestro interior y emerger como el ave fénix, renovados y con una condición, y es con todos los nutrimentos que ofrece la tierra. El Sarasvati, cuando se sumerge, obviamente adquiere algo interesante y es todos los nutrientes de la tierra. Esa capa mineral le aporta una cantidad de elementos y por eso es considerado en la India, junto con el Yamuna y con el Ganga, son considerados ríos sagrados que lo que hicieron fue bañar la tierra, ¿no? Hay una leyenda muy bonita que dice que el gran creador de la vida, en un momento dado, hizo una expresión de amor tan grande para el planeta que
le salieron 3 lágrimas. Esas 3 lágrimas cayeron sobre Krishna y bajaron por sus cabellos. Y de sus cabellos se formaron esos 3 ríos, el Yamuna, el Ganga y el Sarasvati. Qué lindo. Luis Fernando, ¿qué actividades vas a tener la próxima semana? Que es una semana donde debemos tener mayor cuidado con todas las recomendaciones que nos han hecho sobre la pandemia. ¿Tú qué actividades vas a tener en tus redes sociales y cuáles son tus redes sociales para que las personas que nos están escuchando puedan acceder al servicio? Porque he visto que has estado compartiendo meditaciones, charlas. ¿Qué estás haciendo y en qué redes vas a estar trabajando la próxima semana, que es la semana de... Prácticamente estamos en la semana del 20, el lunes 20, al 24, al 25, la última semana antes de empezar a salir a la cuarentena inteligente? Bien. Las redes, vamos a empezar por el canal de YouTube, es un canal que se llama Satori Dojo y ahí están publicados, digamos que una serie de videos en los que se va hablando de diferentes temas, de la medicina tradicional, de la medicina ayurvédica, de meditaciones y todas estas cosas. Tenemos nuestro Instagram, que nuestro Instagram es Satori Dojo 9 y ahí también hacemos un trabajo también de promoción de estrategias en salud, ¿no es cierto? De procesos de reflexión interna. Tenemos nuestro fanpage, que es Satori Dojo en Facebook, y allí normalmente estamos subiendo artículos ya relacionados con medicina, ya relacionados con autocuidado, con otras cosas. La semana entrante, por el momento, vamos a seguir con estas estrategias de promoción en salud, con estas estrategias de autocuidado y de cómo poder manejar la situación actual. Hay algo en lo cual estamos haciendo énfasis y tiene que ver con la pregunta que nos hiciste al principio. Todavía no estamos aventurándonos a muchas cosas porque hay que esperar cómo se comportan las situaciones. Nosotros, y quiero aprovechar esta invitación que nos haces para recordarles algo, y es que no debemos bajar la guardia. Nosotros estamos muy confiados que, no, esto de pronto ya pasó y estamos descuidando el lavado de manos, estamos descuidando el autocuidado y al sentir que de pronto nos van a dar una posibilidad de movernos ya dentro de un aislamiento, entre comillas, inteligente, pues probablemente nuestra guardia va a estar abajo. No significa que el coronavirus se fue. Y cuando hablamos de aplanar la curva, no significa que hemos llegado al pico supremo. Hay muchas curvas, como decía una reconocida infectóloga hace 2 o 3 días en un noticiero. Entonces, debemos mantener una precaución y por ende no hemos organizado todavía un evento, digamos, grande, virtual, ni nada de esas cosas, porque estamos todavía atentos a ver qué está sucediendo y cómo nos vamos a mover. Pero sí, en nuestras redes sociales van a tener una información de todo lo que vayamos a programar. Generalmente, ¿a qué horas estás comunicándote por las redes sociales, por Facebook o por el canal? ¿Tienes un horario ya establecido o no tanto? Normalmente se están haciendo las publicaciones alrededor de las 3 de la tarde, 6 de la tarde. Perfecto. ¿A qué no WhatsApp te pueden ubicar? Y se pueden, de pronto, si las personas les interesa recibir tu soporte y tener toda esta ayuda y ese soporte que tú das, ¿a qué WhatsApp se pueden comunicar contigo? Bien, el WhatsApp es 319-494-9766. Ese es el WhatsApp de Angélica. Angélica es nuestra gran colaboradora, nuestra mano derecha, y ella nos va a ayudar y los va a direccionar si tienen alguna duda, alguna inquietud. Bueno, yo invito a todos los que nos están viendo que escuchen a Luis Fernando, mi maestro de Qigong, uno de los mejores maestros que he tenido. Es una persona divertida, alegre, exigente y sobre todo muy coherente en todo lo que hace y practica en su vida. Y es una persona que siempre está dispuesta a servir, y a todos los que sientan que su camino es el camino del Zen, del arte marcial, y que hayan generado el vínculo, la resonancia, la sintonía, que fue la palabra más que me llevo con mucho cuidado y que me hace pensar mucho que de verdad en qué sintonía estamos y con qué me quiero sintonizar y dónde estoy. Los invito a que sigan a Luis Fernando en sus redes. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, y que el Señor te siga, el Señor Buda te siga bendiciendo con esa facilidad de expresión, todos esos talentos manuales que tengas, y que sigas desarrollando todas las bendiciones que tiene el Satori Dojo para la humanidad y para todos aquellos que son tus practicantes. En el budismo se dicen practicantes o alumnos o discípulos. ¿Cuál es el término técnico? La palabra que utilizaría el Buda sería buscadores. Ah, sus buscadores. ¿Y tú qué palabra utilizarías? ¿Tienes buscadores o
La palabra que uso normalmente es aprendiz. Todos somos aprendices en la vida. Ok. Entonces somos Bueno, aprendices. bueno, Luis Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Te deseo que te vaya muy bien en tu consulta. Como siempre, un placer verte y un placer sentir de nuevo tu energía, el doyo. Y bueno, qué rico que pudimos, que esta pandemia nos permitió reconectarnos, vincularnos y encontrarnos de nuevo y dar a conocer todo lo que tienes que dar para la humanidad. Gracias, María José, y gracias a todos los seguidores. No se les olvide que si esta información es importante, por favor, compártanla y se suscriben en los diferentes canales, en el canal de Mirabai, en los diferentes canales. La idea es que nos podamos ayudar como humanidad. Muchas ¿Sí? gracias. Muchas gracias. Namaskar o namaste, ¿cómo sigues, cómo dices ahora? Namaskar es la forma global. Namaste es mi esencia, saluda a tu esencia y agradece a tu esencia. Ok, o sea, namaste. Namaste.